Hola, buenas tardes a todos, a todas, un saludo cordial. Bienvenidos a un Facebook Live más de Tertuliano con Teachers. Hoy tenemos un invitado muy especial, que estoy muy contento de tenerlo por acá, don Rafael Ángel Calderón Fournier, señor expresidente de la República. ¿Cómo está, Rafael Ángel? Muchas gracias por estar con Teachers hoy. No, hombre, gracias a ustedes, Josué y Octavio. Es un placer poder dirigirme y en especial mandarle un saludo muy cordial a esta zona de los Santos del país, a la que le he tenido siempre un cariño sumamente especial. Lo demostré durante el gobierno, donde trabajamos juntos muchísimo por el desarrollo de la comunidad y, y donde la he admirado como una de las zonas donde tenemos a esos costarricenses con un espíritu progresista impresionante, luchadores, que son ejemplo para todos nosotros. Claro, muchas gracias. Don Rafael, a mí me gustaría iniciar, bueno, cuando estaba preparando un poquito el programa de hoy, estaba viendo por acá una información suya. Usted me corrige si me equivoco en algo, que dice que usted fue diputado, fue ministro de Comercio Exterior, fue presidente, obviamente, pero también está una información suya, dice que usted nació en el exilio, ¿verdad? Cuando... no es- Efectivamente, Ajá, después de la guerra civil, mis padres salen al exilio y un año después me toca nacer a mí en Nicaragua, y a ajá. los 3 meses de edad mi familia se traslada a vivir a México. Y no es sino hasta 9 años después que tengo la dicha y la oportunidad de llegar a conocer mi patria, la patria de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, donde puedo venir de nuevo a Costa Rica. O de nuevo no, cuando puedo venir a conocer Costa Rica. Y, y también por ahí está viendo una información de que cuando usted vino a Costa Rica, y cuando su papá vino a Costa Rica, usted estaba pequeñito, fue en los, si mal no recuerdo, fue en los años eh, 58. 58, y creo que hay un video por ahí donde se ve, digamos, su papá que venía como mucha gente, estaba recibiéndolo. No sé si nos puede contar un poquito Bueno, sobre esa fue algo experiencia. impresionante. Josué, yo le diría a usted que el recibimiento a mi padre del exilio, que fue el 8 de junio de 1958, se llevó a cabo la manifestación política más grande de la historia de Costa Rica. Teníamos el Paseo Colón lleno, un Paseo Colón lleno, algo que a mí me quedó grabado el resto de mi vida, es decir, porque no solamente era el gentío, sino la emoción que la gente transmitía conforme íbamos pasando en una caravana, con gran dificultad, porque la gente obviamente estaba en la calle. eh, la gente se hincaba, daba gracias a Dios. Era algo realmente impresionante lo que llegó a vivirse aquí ese 8 de junio de 1958. Fue algo totalmente fuera de serie para ese tiempo. Sin duda, fíjese que yo en 1990, estamos hablando 32 años después, no logré tener tanta gente en la gran manifestación del Paseo Colón, que tal vez fue la más grande que se ha hecho después de esta. Y ahí, bueno, tenemos que reconocer que trajimos gente de todo lado, pagado por el partido, buses, movilización. En cambio, en el 58, que no había un 5, la gente por su propio pie se movilizó para llegar a la capital y dar ese recibimiento maravilloso, ¿no? Ese Claro. día yo lo tengo grabado, como le digo, mire, nos levantamos sumamente temprano, salimos de México como a las 4 de la mañana en un avión del AXA. Hubo un grupo de ticos que fueron a despedirnos en México. El avión aterriza, eran aviones de hélice, aterriza 3 horas y pico después en El Salvador.
y nos bajamos ahí mientras el avión cargaba gasolina, y ya había otro grupo de ticos en el aeropuerto de Salvador con gran entusiasmo recibiendo a mi padre. Y bueno, nos montamos de nuevo, llegamos al entonces aeropuerto El Coco, hoy en día aeropuerto Juan Santamaría, y había también otra cantidad inmensa de compatriotas ahí reunidos. Ahí tomamos un avión de 2 motores, más pequeño, y en ese avión nos trasladamos al antiguo aeropuerto de La Sabana. Cuando ese avión aterriza, la gente rompió la cadena humana que se había formado y rodearon ya el avión en el propio aeropuerto de La Sabana. Entonces la carroza que tenían destinada para el desfile no pudo llegar a acercarse al avión, y lo más cerca fue un camión de carga, y en ese camión de carga nos bajaron, decía, sin escalerilla ni nada en el avión, y ahí empezó el recorrido de varias horas hasta llegar a una casa que mi padre había alquilado para que viviéramos ahí un tiempo, diagonal a la antigua Universidad de Costa Rica en el barrio González Lama. Pero le digo, esas escenas a mí me han quedado grabadas para el resto de mi vida, y ha sido en parte uno de los motivos que me ha dado para las luchas que me tocó dar en su momento. Don Rafael, y también yo leía por ahí que después de que ustedes vinieron, digamos, esta primera vez, después se tuvieron que devolver para México, ¿verdad? Sí, viera lo que pasó. Al mes y unos días, mi madre, mi hermana Alejandra y yo regresamos a México. Todavía no había nacido la hermana menor, María del Rosario. Y 2 o 3 días después hubo un intento de asesinato a mi padre. Ametrallaron la casa. Entonces, mi padre, y ahora que soy padre y bueno, y abuelo, lo entiendo perfectamente, consideró que todavía no era el momento como para que la familia viviera permanentemente en Costa Rica. Entonces, vamos a vivir en México, mi madre y yo, y constantemente veníamos a saludar a mi padre acá, a verlo. Él iba también a vernos a México, y porque él ya iba a empezar de nuevo en sus luchas políticas, buscando la candidatura presidencial para 1962. Ya después de esas elecciones, se fue a vivir a México con nosotros, y ya en 1964 regresamos en forma permanente al país. Qué historia más bonita. Bueno, porque es que, digamos, uno que no tiene esas historias, uno la puede leer, pero ya cuando se la cuentan directamente los actores principales, es muy diferente. Así es, sin duda. Porque me imagino que a partir de ahí le empezó a usted el gusto por la política. Después de ver esas Pues manifestaciones a su papá y... tenía esta vocación. Fíjense que en el 64 yo cumplí 15 años, esa era la edad mínima para poder pertenecer a la juventud del partido. Entonces me fui a inscribir cuando cumplí 15 años, marzo del 64, me fui a inscribir como miembro de la Juventud Republicana. En ese entonces teníamos un pequeño club ahí en el barrio Amón, en San José, y me fui a inscribir y empecé a trabajar en las luchas políticas desde que tenía 15 años. Participé como dirigente de la juventud, participé organizando los colegios secundarios, y posteriormente, cuando entré a la universidad, pues ya empezamos a organizar la juventud universitaria, y ahí fue donde muy pronto, en 1969, me nombran por primera vez presidente del directorio de la juventud. Y ahí empezó la lucha. Ahí empezó la gran aventura, ¿verdad? Sí. Toda esa vida política, ¿verdad? Todos esos éxitos políticos, ¿verdad? Que
que bien lo que le han dado a la población costarricense y a todo el país es bien, ¿verdad? Es bien, desde las obras de su padre hasta lo que usted contribuyó, ¿verdad? Por supuesto que la obra de mi padre no tiene parangón. Es decir, el gran transformación social que se llevó en este país es lo que nos ha permitido paz social ya casi por 80 años. Fíjese usted que ahora, en esta pandemia, como es el Seguro Social el que nos está salvando de que seamos uno de los países en el mundo con menos porcentaje de fallecimientos en relación a las personas contagiadas, gracias precisamente al gran sistema de seguridad social que fundara mi padre y que luego todos apoyamos a través de los años, fortaleciendo el Estado social de derecho, ¿no? Yo en mi gobierno, pues sí, me siento muy orgulloso de muchas cosas. Por ejemplo, haber logrado reducir la pobreza a los niveles más bajos de nuestra historia, haber podido terminar el gobierno en primer lugar de acuerdo a la medición de la Organización de Naciones Unidas, primer lugar en desarrollo humano de América Latina. Logramos un crecimiento económico maravilloso con un buen desarrollo social. Pudimos crear algo tan importante como, por ejemplo, el bono gratuito de vivienda. Es de la ley que yo me siento más orgulloso del gobierno. Fíjese que hoy en día hay 350,000 familias, o sea, más de 1,5 millones de costarricenses viviendo dignamente gracias a esa ley. O sea, son esas satisfacciones que a uno le quedan después de haber ocupado la función pública y de haber llegado a la máxima posición que uno pudiera aspirar, gracias al voto del pueblo costarricense. No, está genial. Y don Rafael Ángel, usted con su conocimiento y su vasta experiencia, yo me quería referir un ratito a lo que es la situación actual de Costa Rica, a lo que es esta pandemia, que yo sé que hay mucha gente que lo aprecia y lo quiere y lo respeta un montón. Y qué importante es para la gente escuchar y escucharlo a usted en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de que no sabemos, no lo podíamos esperar en este 2020, don Rafael Ángel, esta situación. Y no sabemos qué nos va a deparar el 2021 tampoco, ¿verdad? Entonces el pueblo costarricense tiene una zozobra, incluso también un temor, se puede decir de esa manera también, ¿verdad? Con inseguridad. Porque vean, aquí tenemos que ver varios aspectos. Tenemos en primer lugar la crisis sanitaria, que bueno, estamos en una nueva ola terrible. Esta nos ha golpeado muchísimo. En esta parte, en la parte de la crisis sanitaria, yo siento que las autoridades de salud, tanto del Ministerio como de la Caja Costarricense del Seguro Social, han hecho un gran trabajo, han trabajado muy bien. Me parece que se ha hecho un esfuerzo gigantesco y que han venido atendiendo bien las cosas. Hoy, por ejemplo, el anuncio de que se llega a un convenio con el Instituto Nacional de Seguros para utilizar parte del Hospital del Trauma para poder ampliar 48 camas más el servicio para atender el coronavirus. También se habla de que ya está prácticamente lista la nueva torre del Hospital Calderón Guardia y van a dedicarle parte de esa nueva torre a atender precisamente las personas enfermas con el coronavirus, con el famoso COVID-19. Es decir, yo creo que ellos han estado haciendo las cosas bastante bien y en esto yo los alabo y se los reconozco. Lo que ha estado mal a mi juicio
es que antes de la pandemia, si cerramos los números del año 2019, nos encontrábamos ya un desempleo preocupante. Tenemos en el país, en ese momento había un 13% de desempleo. Y por otro lado, un déficit fiscal demasiado elevado. Pese a haberse aprobado el plan. Esto realmente era preocupante. El gobierno, por un lado, hizo el gran esfuerzo del plan fiscal, se lo pide al pueblo, el pueblo está haciendo el gran esfuerzo de pagar los nuevos impuestos y ellos no hicieron su trabajo de contener el gasto. Más bien utilizaron los nuevos recursos para gastar más. Claro, yo entiendo, porque fui gobierno, entiendo que uno quisiera hacer mucho más obras y que es muy agradable poder hacer obras. Pero bueno, si usted no tiene el dinero en este momento, si usted está en una crisis, usted tiene que sostenerse. Yo heredé una crisis económica muy seria y tuve que pasar 2 años muy ajustado, prácticamente sin hacer mayor obra, para poder sanear las finanzas del Estado. Entonces veníamos mal en ese aspecto, en el aspecto económico. Y viene esta pandemia y claro, ya esto nos pone en una situación catastrófica. Porque venimos a una situación crítica en lo social y crítica en lo económico. En lo social, porque bueno, muchísima gente ha perdido su empleo. Se habla de que para fin de año vamos a tener un desempleo entre el 20 y el 30%. Eso es terrible, hombre. Terrible, realmente terrible. Y vamos a tener un déficit fiscal probablemente el más alto que hayamos visto en la historia, llegando a 10 puntos del Producto Interno Bruto, cuando, bueno, ahora se están haciendo esfuerzos para rebajar un 1%. Es decir, esto entonces nos lleva a que yo entiendo que ahora, por supuesto, no puede economizarse ni en salud ni en la ayuda social, porque hay tanta gente desempleada, tanta gente viviendo problemas que tenemos, es decir, el Estado como tal tiene que darle su ayuda, tiene que darle su mano, eso es fundamental, pero también, es decir, me parece que el gobierno ha abusado un poco de la obra pública. Es decir, está gastando como si estuviera en una época de bonanza, cuando debiéramos dedicarnos en obra pública a llevar adelante todo lo que sea por concesión de obra pública, que no tiene el Estado que sacar su dinero. Y por otro lado, deberíamos también las nuevas obras, pues irlas programando a futuro de acuerdo a las prioridades. Por ejemplo, yo sé que es muy agradable poder decir, vamos a hacer ya el Hospital Nuevo de Cartago, el Hospital Nuevo de Limón y el Hospital Nuevo de Punta Arenas. Sí, pero si usted está en una crisis, si en este momento el Seguro Social está reduciendo sus ingresos bárbaramente, porque al haber más desempleo, obviamente menos gente paga planilla y menos ingresos hay para la caja, usted tiene que decir, bueno, mi prioridad ahora es curar a la gente para que no se nos muera de coronavirus. Y las construcciones pues quedarán para el 21, para el 23, para el 2025. Es decir, hay que dar las prioridades, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Porque para el año entrante, bueno, esperemos en Dios que tengamos la vacuna. Todo pareciera que las farmacéuticas, hay 2 muy serias, como es AstraZeneca, trabajando con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y la Pfizer, por aparte, están ambas muy avanzadas en su vacuna y son 2 casas farmacéuticas que nos dan garantías, sin duda alguna, al mundo para poder tener la vacuna. Ya con la vacuna vamos a poder empezar una reactivación de la economía. Ahí el gobierno
Me parece que el presidente en su discurso del el fin de semana pasado hizo un buen planteamiento. Hizo un buen planteamiento diciéndole a todos los sectores productivos del país, miren, vamos a ajustarnos, vamos a hacer esfuerzos por llegar a un acuerdo con los organismos financieros internacionales. Eso daría un clima de confianza tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera. Eso permitiría empezar a levantarnos, pero empezar, porque vea, suponiendo que ya llegue la vacuna y se abren las fronteras y volvamos a tener turistas, no vamos a tener de un mes para otro la cantidad de turistas que teníamos, Octavio. Claro. Vamos a necesitar meses, un año, año y medio, para empezar a recuperar. Porque también en los Estados Unidos y en Europa ha quedado la gente golpeada no solo por el coronavirus, sino golpeada económicamente. La gente no va a estar con grandes posibilidades ni tampoco con mucho deseo de venir a pasar de vacaciones. Entonces, ¿cuánto vamos a durar en levantar otra vez el turismo y en volver a levantar buen nivel de empleo en esa área? Le faltará mucho todavía. No va a ser fácil. Y para el próximo gobierno ni se diga, ¿verdad? Para el próximo gobierno la situación que hereda va a ser terrible, ¿verdad? Dios quiera, decía yo, que el Señor ilumine a los dirigentes políticos y se puedan unir todos los partidos de centro humanista y logren hacer un gobierno fuerte, con suficiente apoyo. Fuerte me refiero en cuanto a suficiente apoyo legislativo, que le permita al nuevo presidente tomar las medidas necesarias que va a necesitarse en Costa Rica. Porque el pobre presidente Alvarado enfrentará el año entrante terrible y el que viene ni se diga. Entonces, yo no sé si este gobierno va a tener la fuerza ya al final de su mandato para poder tomar las medidas necesarias, y no será el nuevo al que le toque tomar una serie de medidas, algunas muy dolorosas, pero indispensables para que el país vuelva a enrumbarse bien. Entonces el costarricense, don Rafael Ángel, tiene que estar con los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos que estar con los pies sobre la tierra de que esto no se va a terminar en diciembre. Digamos, decir, ok, llega el año nuevo, 2021, y ya todo pasó. O después de septiembre ya todo va a pasar. No, hay que estar con los pies sobre la tierra de que viene camino que hacer. Hay bastante camino que hacer. Lo ha dicho muy claro, Octavio, muy claro. Hay que tener los pies en la tierra, coincido plenamente con usted. Es decir, esto va a ser muy duro, pero muy, muy duro. Yo estoy optimista en que al final saldremos adelante, en que vamos a salir, pero no va a ser algo rápido. Esto va a durar años. Años para salir de todo el problema. Yo espero que para la crisis sanitaria se termine este año con la vacuna y que Costa Rica pueda conseguir los millones de vacunas que necesitamos para vacunarnos todos aquí en el país, ¿verdad? Pero luego viene la crisis social y la crisis económica que hay que hacerle frente y hay que tomar medidas para salir de ella. Por ejemplo, don Rafael Ángel, este sector emprendedor, digámoslo de esta manera, el sector emprendedor, como lo somos nosotros emprendiendo con esta pequeña empresa, ese sector emprendedor que quizás se animó este año, tomó las fuerzas este año para decir, bueno, voy a ir por un crédito, voy a hacer tal movimiento y voy a poner mi empresa, y quizás inició este 2020 con una ilusión, con tanta fuerza, y quizás sacrificó muchas otras cosas, y ahora su negocio está cerrado, o su negocio no vende, o su negocio no produce, no porque el negocio sea malo, sino por la misma situación que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, esa persona va a quedar como con un miedo.
para volver a decir, bueno, en el 2021 viene la vacuna y viene todo, me arriesgo una vez más en mi empresa a hacerla crecer, a hacerla, esa parte emocional también se debe trabajar, esa parte emocional, decir, bueno, lo intentaste, no funcionó como quisiste, pero no fue tu culpa, vamos de nuevo, sigue adelante, emprende, cambia, reubica, reinvéntate y vamos. Pero volver a dar ese paso que quizás costó mucho darlo anteriormente, es el del sector emprendedor, ¿verdad? No, ya está planteando algo interesantísimo, y así es. O sea, necesitamos por eso que el gobierno, lo primero que debe crear uno como gobierno, yo tuve esa experiencia y fue muy positiva, es crear el ambiente de confianza. El ambiente de confianza es básico para que la pequeña, la mediana y la gran empresa emprendan, inviertan. Y aquí necesitamos de la pequeña, la mediana y la grande, la nacional y la extranjera, todos trabajando para levantar este país. Y ahí es donde el gobierno debe tener muy claro, porque tenemos una banca de desarrollo llena de dinero, y ahí tenemos cómo estimular y darle oportunidades, especialmente al pequeño y al mediano, como usted lo plantea, para que vuelva a invertir, para que vuelva a salir adelante. Y además, para eso está la banca de desarrollo y para eso está la banca estatal. Mire, yo he defendido siempre la banca mixta, la banca estatal, y que conviva con la banca privada. Pero si tenemos bancos, decimos el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica son de nosotros, qué bien, pero son de nosotros para que hagan una labor social, no para que actúen exactamente igual que la banca privada. Entonces, ¿para qué tenemos banca? O sea, la tenemos ahí para una labor social y para llevar adelante riesgos con una serie de pequeños y medianos, como fue la banca cuando arrancó aquí, y ahí fue una gran obra del rival de mi padre, que fue don José Figueres, que fue la nacionalización de la banca, la estatización de la banca en aquellos años, y donde precisamente en la zona de donde son ustedes, hay ejemplos por todo lado, absolutamente por toda la región de Los Santos, de cómo pequeños productores se financiaban maravillosamente bien con las juntas rurales de crédito, con los bancos del Estado, y cómo levantaron y cómo lograron educar a sus hijos y cómo lograron salir adelante, ¿verdad?, durante tantísimos años. Claro. Don Rafael Ángel, y tomando en cuenta esta coyuntura en la que estamos, y usted nos dice que para el presidente y para el próximo que viene va a ser difícil toda esta pandemia y toda esta situación en la que estamos. ¿Algún consejo que usted le pudiera dar a ellos, digamos, si ellos lo llamaran y le dijeran, don Rafael Ángel, ¿usted nos puede dar algún consejo con su experiencia política, con su experiencia como expresidente? ¿Qué podemos hacer como para sobrellevar todo esto? Yo comparto con ellos, y he podido conversar, y esto que les estoy diciendo a ustedes es lo que yo he transmitido. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto, yo sé que aquí, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, la gente dice qué barbaridad. Bueno, la experiencia que yo tuve con el Fondo Monetario Internacional fue extraordinaria. O sea, nosotros nos pusimos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegamos a un acuerdo muy positivo para el país. Nosotros fuimos los que fijamos en qué íbamos a reducir el gasto. Eso era una decisión nuestra, no del organismo internacional, pero el acuerdo en sí ayudó muchísimo a ese clima de confianza que se produjo en mi gobierno, al grado, miren, de que en 1992, chequen ustedes el crecimiento económico de Costa Rica de los últimos 30 años o de los últimos 40 años. El año que más creció este país fue en 1992. El crecimiento llegó casi
al 8% del Producto Interno Bruto. Fue el más grande de América, extraordinario, pero eso se crea solo con confianza. Y a mí me agradó mucho oír al presidente que va tras el acuerdo con el Fondo Monetario, pero a la par de eso, por supuesto, tendrá que venir una reducción del gasto público. Claro, porque es que eso es lo que hemos fallado, ¿cierto? Esa reducción del gasto, que es lo que nos tiene con ese déficit fiscal tan terrible. Porque se ha hablado mucho de que hay que reducir el gasto, que la importancia de reducir el gasto, pero por ejemplo ahorita que se envió ese presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, se hablaba que era casi un punto del PIB y al final, según los diputados, es mucho menos. Entonces por ahí creo que hemos fallado. Pareciera que va a ser menos. Y ahí es donde yo discrepo con el gobierno, donde yo creo que tienen que posponer algunas obras nuevas. Es muy bonito hacerlas, por supuesto, pero tendrán que posponerlas para que pasemos la crisis. Porque en tiempo de crisis hay que ajustarse la faja, no queda otro camino. No queda otro camino porque si tenemos más impuestos, como cuando pasó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero seguimos gastando igual, o sea, el problema va a seguir ahí, porque no hay un cambio estructural. El 2019 no tuvimos no se economizó absolutamente nada en relación al 2018, habiéndose aprobado la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se siguió gastando igual. Y eso no puede ser. Claro, ahorita hay dos aspectos en los que sí coincido plenamente con el gobierno que no puede economizarse. Es en salud y en las ayudas sociales. Porque bueno, la gente tiene que comer y a la gente tenemos que curarla. Don Rafael, ¿a usted cómo le parece esta nueva ley que quieren promover, que es la reducción de las jornadas del sector público? Porque vemos que eso también tiene un impacto grande en la caja, ¿verdad? Usted lo ve como... En el comercio y por supuesto en la vida de mucha gente, ¿verdad? Mira, ahí se habla mucho de las famosas pensiones de lujo. Bueno, yo quiero decirle que ya hay, aparte del impuesto sobre la renta, ya se aprobó hace tiempo un impuesto solidario sobre las pensiones mayores a 2.200.000 colones y ya estamos pagando un impuesto solidario importante. Es decir, pero el sueldo, a nosotros ya nos cobraron, a los pensionados, dijéramos. Nosotros recibíamos, los expresidentes, una pensión de 3 millones de colones, ahora la recibimos de 2,5 millones. Bueno, está bien, estamos contribuyendo con 500,000 más y está bien, tenemos que hacerlo. Pero ya nosotros estamos pensionados. En cambio, la gente que está ganando ahorita 1,5 millones de colones tiene un sinnúmero de compromisos y si les vamos a cargar un impuesto adicional, es decir, podemos causar gravísimos problemas en miles de hogares costarricenses. Por lo que he sabido, en la Asamblea Legislativa no hay ambiente para esa ley. No hay ambiente para apoyarla hasta donde me han informado. Hoy tuve informes muy directos de la Comisión de Hacendarios. Bueno, pero a mí en lo personal me parece también que sería otro golpe más, ¿verdad?, para el pueblo, pienso yo, ¿verdad?, el hecho de esta nueva ley, ¿verdad?, sería un golpe más para el pueblo. El que gana 1,5 millones de colones al mes ya tiene un impuesto de la renta importante, ya paga impuestos sobre la renta. Y recordemos, don Rafael, que ese 1,5 millones es bruto, ¿verdad? Bueno, es bruto, ahí vienen una serie de deducciones. Ajá. Y
y al final de cuentas estaríamos golpeando mucho. Hay gente que también ha comprometido ese 1,5 millones. Tiene que pagar el colegio de los hijos, tiene que pagar el carro, tiene que pagar la casa, tiene que... Es decir, hay un sinnúmero de gastos ya comprometidos, aparte del impuesto sobre la renta que está pagando sobre eso y de las cargas sociales que está pagando sobre eso. Entonces, yo tendría... ¿No cree usted que eso puede llegar incluso a generar aún más desempleo? Digamos, si una persona gana 1,5 millones de colones y le está dando trabajo a una señora que viene a ayudar a la casa, o al señor que viene a hacer los trabajos ahí, y se le van a golpear su salario, va a decir, ya no puedo darle trabajo a esta otra persona. Y entonces va a crear por ese 15%, va a crear otra persona con desempleo igual. Entonces, yo no veo el hecho de que vaya a ayudar simplemente porque le voy a retirar un 15% de su salario, pero voy a dejar otra. Entonces, eso va a crear una consecuencia. Y esa consecuencia puede afectar a un tercero en ese caso. Coincido con usted plenamente, coincido con usted. Es decir, pero le digo, no tiene ambiente, por lo que he sabido, los diputados no lo van a aprobar, esa parte. Qué bueno, qué bueno. Don Rafael Ángel, bueno, y cambiando de tema, yo quería preguntarle a usted, yo me acuerdo antes, cuando yo estaba chiquitillo, en el 90, que tenía yo 8 años, cuando en el 90, me acuerdo que cuando había campaña política cada 4 años, había mucha fiesta. Yo me acuerdo, digamos, en el Parque San Marcos que había su Club de la Unidad en su tiempo, la Deliberación en el otro, que habían guías, que habían Las plazas públicas banderillas, eran una que habían fiesta, yo me plazas acuerdo. públicas, que Desfiles habían... allá, desde el alto. Era una fiesta, era una Era fiesta. como extraño yo eso, porque eso nos distinguía de todos los países del mundo. Y ya no hay eso. Se fue reduciendo y reduciendo y Ajá. reduciendo y hoy en día ya el entusiasmo se ha ido acabando y eso me parece terrible a mí, ¿verdad? Acuérdese cuando se embanderaban las casas, Ajá. la gente con su orgullo ponía la bandera, de pronto usted se encontraba 2 banderas en una misma casa, y es que el marido pertenecía a un partido y la esposa a otro, y ambos se respetaban y cada uno seguía sus tradiciones, y yo quisiera volver a eso, ¿verdad? Pero bueno, los medios de comunicación hablaban del gasto de la campaña, claro, nunca hablaron de reducir los anuncios publicitarios, eso sí no. Porque lo beneficiaba. Eso sí afectaban ellos, ¿verdad? Pero todo lo demás sí. Y esto era un gran error. Yo todavía me acuerdo de mi manifestación en la zona de Los Santos. Allá en el Empalme me empezaban y empezó un desfile que desde el Empalme, bueno, cuando de pronto venían 400, 500 carros desfilando y pasando por los 3 cantones y la gente feliz salía y luego Liberación hacía lo mismo y en fin, había una participación maravillosa. Yo sí la añoro, yo sí la añoro. Yo también digamos, como ciudadano ahí me extraña, me hace falta eso, porque ahora uno la ve en las últimas elecciones, o sea, y era totalmente diferente. Era totalmente frío, mucha gente no iba, hay mucho abstencionismo, la gente ya no cree, digamos, en la clase política de actualmente. La nueva generación no quiere participar. Mire, en tiempo mío, cuando les hablaba de que yo era dirigente, ves más de la universidad, tanto en los partidos políticos. En ese tiempo, pues los 3 más importantes en la universidad éramos obviamente Liberación, los socialdemócratas, los socialcristianos, que estábamos en la unificación que formó el republicano con el Unión Nacional, y el comunismo, que tenía una fuerza importante en la universidad. Y participábamos y la gran mayoría participaba. Hoy en día, si participa un 10% es mucho. Eso duele.
Sí, porque yo me acuerdo antes con este bipartidismo que nada más estaba la Unidad de Liberación. Yo me acuerdo que en su tiempo hubo nada más una tercera fuerza que era, si mal no recuerdo, era la Fuerza Democráticas, que era don Vladimir de la Cruz, creo, O que don era Miguel como, Salguero, también me acuerdo. que era como la tercera fuerza que a veces pasaba por ahí. de don Miguel, Ajá, pero bueno, la izquierda que tenía uno o dos diputados era mínimo. Por ejemplo, cuando yo fui gobierno, fíjese que nosotros teníamos 30 diputados, Liberación tenía 25 y solo había dos pequeños. O sea, pero usted se ponía de acuerdo entre los dos grandes y lográbamos llegar a los acuerdos necesarios que el país necesitaba para salir adelante. Hoy en día es mucho más complicado. Sí. Yo goberné con 30 diputados. El presidente Alvarado tiene que gobernar con, creo que el PAC tiene 10 u 11 nada más. por ahí sí. Y le es muy difícil tener que hablar con muchos sectores para poder llegar a acuerdos. Don Rafael, Lo ha hecho. entonces, ¿usted cree que era más fácil antes con el bipartidismo? Era mucho No, más sin la fácil. menor duda, mucho más fácil, mucho, es decir, por ejemplo, yo dirigí la oposición 8 años, entre el año 82 y el 90, en la administración de don Luis Alberto Monge y en la primera de don Oscar Arias. Y ellos tenían que hablar solo con una persona, conmigo. Y nosotros dirigíamos la oposición de una manera seria, responsable, y el pueblo nos reconoció el hacer las cosas con seriedad y bueno, pudimos ayudar en cosas fundamentales al país y el pueblo me lo agradeció eligiéndome en el año 90. Es que pienso yo, ¿verdad, don Rafael Ángel, que en esos momentos el hecho de ser oposición no quería decir que esa palabra, que yo me opongo a sus proyectos, aunque sean buenos o que sean malos, simplemente porque yo soy la oposición, yo te bloqueo. No, ya ahí realmente se pensaba por Costa Rica, se buscaba el beneficio de Costa Rica. Si lo que usted está haciendo, aunque sea de otro partido, a mí me parece genial, te apoyo. Eso ya ahora no se da, cuesta mucho. Vea, en 1982 el país había entrado en una crisis espantosa durante el gobierno de don Rodrigo Carazo. Algunos errores locales y un problema internacional también, donde los intereses en el mundo subieron, las tasas de interés. Se nos bajó en ese entonces muchísimo el precio del café, que era fundamental en nuestras exportaciones, y subió muchísimo el precio de los combustibles, que nos encarecieron bárbaramente el petróleo. Entonces, el país estaba con una devaluación como no habíamos tenido, 600% de devaluación. Esto es como que mañana el dólar amanezca 3,000 por uno. Así fue. Bueno, y en esas circunstancias asume don Luis Alberto Monge. Y mi obligación desde la oposición fue apoyarlo y ayudarle y cooperar con él. Y nos reunimos constantemente y ayudamos a que el país saliera adelante. Y de eso me siento muy orgulloso de haberlo podido hacer. Y no había nada de malo en que nos reuniéramos gobierno y oposición a hablar sobre los problemas nacionales. Eso es lo que hacen todas las democracias en el mundo. Pero ahora han satanizado eso, como que eso es malo. No, eso no es malo, al contrario. Eso es positivo en una democracia. Claro, porque yo pienso que cuando estamos digamos, en la Asamblea Legislativa, las banderas tienen que quedar a un lado, porque estamos gobernando por Costa Rica, tenemos esa responsabilidad por la que fuimos elegidos. Bueno, yo creo que ha habido diputados que han actuado con mucha seriedad, me parece a mí. Siento que Liberación ha sido muy serio en este gobierno. Nosotros en el Partido Republicano, con el diputado Tovargas, ha mantenido una actitud muy seria, algunos independientes, Restauración Nacional. Me parece que muchos han actuado con
esa seriedad y con las ganas de contribuir con el país. Don Rafael, por aquí tenemos unos saludos que dice que mucha gente lo saluda, mucha gente le manda saludos y le manda muchas bendiciones. Qué lindas. Y por acá también, bueno, porque ahora en Facebook estamos no solo en todo Costa Rica, sino en el mundo. sí, sí, mucha gente es de aquí, otra gente es de San José, dice. Dice saludos desde San José, saludos desde Cartago. Y también por aquí me llegó un mensaje en el WhatsApp que dice que si no piensa otra vez como ser presidente, si quieres, le gustaría ser presidente, me pregunta una muchacha. No, mire, yo creo que cada uno tiene su época, ¿no? Ya la mía pasó, ya usted me pone a mí a los 74 años en el próximo gobierno a trabajar 16 horas diarias como lo hice hace 30 años, cuando tenía 42 años, pues ya no es lo mismo, ya no podría yo trabajar 16 horas diarias, ya no tengo la fuerza de antes. Para lo que yo sí creo que puedo servir es para asesorar, para poder dar opiniones, porque en esta vida hay que valorar la experiencia. Yo la valoré siempre. Yo recurrí muchas veces a los expresidentes de la República, a escucharlos, a oírlos, a recibir sus consejos. Yo me reunía con don Marichandi, con don José Joaquín Trejos, con don Luis Alberto Monge, con el mismo don Rodrigo Carazo. O sea, conversábamos, hablábamos, nos escuchaba. Y yo creo que yo puedo ayudar desde el punto de vista de asesorar, pero no aspirar absolutamente a ningún puesto ni a nada ya. Yo creo que ya yo en mi momento, tuve mi momento y gracias a Dios pude servirle bien a este país y ahora pues desaproveche mi experiencia, pero necesitamos ya que sean ustedes, la nueva generación, la que asuma la responsabilidad de conducir este país y de trabajar por él. Y eso, Rafael Ángel, caracteriza también al costarricense, ¿verdad? No hay que dejar eso de lado. Yo sé que muchas veces las redes sociales se pueden utilizar para satanizar muchas cosas, para decir cosas que tal vez no son, pero también la verdadera población costarricense, las nuevas generaciones, sí creen, ¿verdad?, en sacar adelante a Costa Rica. Entonces, sí me gustaría, don Rafael Ángel, un mensaje les podría dar el señor Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República, a esa nueva generación a la cual usted se refiere? ¿Qué le diría don Rafael Ángel para empoderar a estas nuevas generaciones, empoderar al pueblo costarricense y salir adelante en esta pandemia sanitaria, en esta pandemia económica? ¿Qué mensaje le podemos dar a la? Mire, para mí hay algo fundamental, que es la gente necesita participar. O sea, yo le diría a los jóvenes costarricenses, participen en la vida política nacional, métanse en el partido que se identifique con sus anhelos y con su pensamiento, y métanse a trabajar, métanse a luchar. Hoy en día todos los partidos están ávidos de recibir a la nueva generación y van a tener participación importante dentro de las agrupaciones políticas, que es la única vía en la democracia para llegar a un gobierno y para participar en él y poder conducir el país. Métanse, participen, hay que participar, hay que formar parte de la solución del país. Muchísimas gracias, don Rafael Ángel. Vea qué rápido se nos fue una hora. No, hombre, compartir aquí con ustedes. Inmenso, Octavio, por Dios, y Josué. Es decir, muy contento he pasado. Realmente ni una hora, pero ya estamos aquí. Se fue rapidísimo. Y recuerde, don Rafael Ángel, que aquí en la zona de Los Santos se le recuerda, ¿verdad? Y cuando todo
esto pase y podamos volver a salir nuevamente con la nueva normalidad, con las pautas y los protocolos que nos dé la nueva normalidad de la zona de Los Santos. Solo recuerda, y cuando quiera venir, probar nuestro cafecito nuevamente, disfrutar de las bellezas de la zona de Los Santos, recuerde que aquí siempre va a ser muy bienvenido. No, siempre. Allá en Tarrazú, bueno, visito mucho la casa de José Astúa, que es mi gran amigo, y la casa de los Martínez, y que me voy con ellos allá a Canet, a donde tienen también sus sembradíos de café y el beneficio. Y con José Astúa también tiene su finquita ahí en Canet. Hemos estado ahí compartiendo con él y con buenos amigos y siempre recordando a la zona de verdad con un cariño inmenso. Pues esperamos verlo muy pronto por Muchas aquí gracias. también, cuando ya tomemos la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces asumir la nueva normalidad todos y volver a recuperarnos, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, don Rafael Ángel, por haber aceptado nuestra bendición. Gracias a ustedes, ha sido Muchas un gran gracias. placer. Muchas gracias Hasta a la luego. gente que nos vio y nos ve después en Facebook. Muchos saludos y ahí estamos para servirles. Muchas gracias a Igualmente. todos. Gracias, José. Muchísimas gracias. Gracias.